Maber Aguerrevere es gerente de sector servicios de educación de Antel y docente en marketing de dirección estratégica de la empresa en emprendedurismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Y Lucía Fernández es intérprete avanzada de lenguaje de señas, trabaja en Antel en el Centro de Educación y más específicamente en la plataforma educativa con la tarea de la accesibilidad a los cursos. Es militante sindical y social por los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión plena en la sociedad. Y nos van a estar contando de cómo promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Bienvenidas, adelante. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a estar con Lucía contando lo que es nuestra experiencia en el Centro de Capacitación de Antel. Antel tiene más de 6.200 funcionarios en todo el país. Y bueno, desde el Centro de Educación de Antel lo que se trata es de generar cursos para fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias de cada uno de sus funcionarios en sus puestos para realizar sus tareas, sus funciones en los distintos puestos de trabajo. En particular, hoy lo que queremos compartir es cuál ha sido nuestra experiencia en generar cursos a distancia con accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. En primer lugar, comentarles cuáles fueron aquellas condicionantes o cosas que se fueron dando que nos llevaron a transitar este camino. En primer lugar, estaba la ley de discapacidad en la cual se establecen distintos derechos para personas con discapacidad, entre ellos el derecho al trabajo. En este caso, Antel cumple con el cupo que establece en los ingresos de personas con discapacidad. Eso también hizo que nosotros dentro de nuestros grupos de trabajo tuviéramos personas con discapacidad. En paralelo, habíamos iniciado el proceso de implementación del modelo de calidad con equidad de género. En este proceso había una serie de talleres de sensibilización en distintas temáticas vinculadas a la equidad de género y en particular a la discapacidad. En este proceso, además de talleres de sensibilidad, nosotros tuvimos que hacer nuestra planificación y definir los objetivos que se iban a abordar para cada una de las temáticas de este modelo. También pasó que un integrante de nuestro equipo, y eso le llamamos inspiración, concurre al Jardín Botánico, donde había una muestra que estaba realizando la Intendencia de Efectos Cine, donde se mostraron películas uruguayas accesibles. A partir de ahí empezamos a cuestionarnos y ver cómo podíamos encarar el tema de la accesibilidad en los cursos a distancia. Lucía, por favor, pasa a la otra diapositiva. Voy. Ahí está. En este proceso, como ven en la imagen, teníamos claro cuál era el punto de partida y a dónde queríamos llegar. Pero en el medio teníamos una cantidad de desafíos, de situaciones que teníamos que abordar y resolver. En primer lugar, queríamos tener un curso que nos enseñara cuáles eran las herramientas para trabajar en accesibilidad. Bueno, fue gracias a esta inspiración de esta compañera que había ido y había visto películas accesibles para personas con discapacidad visual, que empezamos a buscar quién nos podía formar en esto. Y ahí dimos con la UCUDAL, que tenía un programa de accesibilidad, y tuvimos una entrevista con la licenciada Florencia Facioli, y con ella le planteamos el tema que queríamos abordar y diseñamos un curso a medida para un equipo de Antel. En paralelo también empezamos a ver
cuáles serían las habilidades que tenía que tener un equipo, cuáles eran sus roles y actividades que teníamos que hacer para poder generar cursos accesibles. También tuvimos que analizar cuáles eran las buenas prácticas que establecían las normas UNE, que fueron también validadas por el Instituto Uruguayo de Normalización, UNIT. También teníamos que ver cuáles eran las herramientas, cuáles eran las ventajas y desventajas de estas herramientas para la audiodescripción y para los subtitulados. Y además teníamos otro desafío, que era, además, cómo compatibilizábamos estos contenidos accesibles con las posibilidades de la plataforma en la que se implementan los cursos online. Bueno, ahora los dejo con Lucía. Ahí va, muchas gracias. Qué rápido, pensé que te iba a llevar más tiempo. Buenas tardes a todos. Me gustaría arrancar con esta imagen porque no sé si tenemos personas con discapacidad acá, me imagino que no, pero es interesante, pues es una imagen de partida que el texto dice: para una selección justa todos tienen que tener el mismo examen, por favor suban a ese árbol, y es un señor que le pide esto a distintos animales con distintas características, ¿no? Y es simplemente una imagen de partida para poner sobre la mesa el visualizar, digamos, que todos somos distintos, y en la diversidad podemos precisar cosas distintas para realizar una misma acción, ¿no? O sea, eso es lo que nos deja la imagen, que es un poco lo que hay de base cuando uno piensa la accesibilidad, que la tiene que pensar en función de, en este caso, de los estudiantes de una plataforma. Cada uno de ellos va a precisar distintas herramientas para lograr los mismos objetivos, ¿no? Como estaba comentando Maver. A mí me gustaba arrancar esto con una dinámica, y para el que se anime le voy a pedir que agarre lápiz y papel. Si están viendo ahí la imagen, más o menos tienen un poco el texto ahí para que lo sigan. Me gustaría que agarraran lápiz y papel, porque me pareció más complicado esto de dividir los grupos. Me gusta más algo un poco más concreto, quedarme acá y tenerlos un poco a la vista, aunque no los veo a todos juntos. Y me gustaría, después de que tengan el lápiz y el papel, les voy a leer una descripción. Es un punto de partida para explicarles algo que voy a contarles después. Les voy a hacer una descripción breve, la voy a leer, muy cortita, pero la voy a leer despacio, y ustedes van a ir dibujando lo que entiendan que yo estoy leyendo, ¿está bien? ¿Puedo empezar? No los veo a todos, así que... ahí voy. Voy entonces. El dibujo está dentro de un rectángulo. En la esquina superior izquierda hay un círculo. Dentro del círculo hay una estrella con 5 puntas. En la parte inferior del círculo hay un rectángulo pequeño. Una línea que comienza en el rectángulo desciende suavemente y luego se curva hacia la derecha. Hasta ahí. ¿Alguno se anima, alguno o alguna se anima a mostrar en la cámara su dibujo? ¿O contar si le pareció difícil? ¿Nadie se anima? No era para expertos dibujantes igual, ¿eh?
Yo veo ahí a ver. Yo dibujé sobre una hoja que tiene letras, pues no tenía otra mano, pero bueno, no sé si se ve, creo que no se ve nada, ¿no? No Me se ve parece. mucho, está lejos. Por Bien, eso, lo que pasa es que no tenía otra hoja, me tenía que levantarse, ¿no? está difícil, sí, sí. No era un requisito indispensable tener una hoja, así que se entiende. Les voy a pasar a mostrar, en realidad, Acá o sea, Laura porque esto está es... mostrando ¿Sí? algo. A ver, voy, espera que me tengo que mover, ahí. Ahí está. Ahí va. Perfecto, Laura. Gracias. ¿Alguien más que me haya perdido? No, ahí está. Les voy a pasar a mostrar la imagen que acompaña esto que yo les acabo de leer, que en realidad es un guión para una audiodescripción, ¿está bien? Esta es la imagen que yo acabo de describir y es un guión que Laura hace así con la cabeza. ¿Cuál es la idea de esto? Es simplemente un punto de partida para visualizar que cuando... yo vengo acá, después de Mabel, a contar un poco cuáles son las herramientas que utilizamos en la accesibilidad, ¿verdad? Nosotros, cuando hablamos de herramientas de accesibilidad para poder acceder a la educación o a cualquier otro ámbito de la vida, pero digo, en este caso estamos bajándolo a tierra a la plataforma educativa y el trabajo que hemos hecho ahí, cuando hablamos de herramientas estamos hablando de subtitulado, de audiodescripción. Subtitulado puede ser para sordos o para personas adultas que hayan perdido la audición o cualquier persona que no pueda escuchar en el momento que va a mirar algo. Hablamos de audiodescripción para personas ciegas. Hablamos de accesibilidad en la herramienta lengua de señas para las personas que son sordas y por lo tanto la lengua de señas es su lengua materna y el español, inclusive el oral y el escrito, es una lengua secundaria para ellos. Y hablamos de la descripción de imágenes insertas en documentos, ¿verdad? Que siempre la mayoría de las veces ponemos una imagen que acompaña algo que queremos decir, ya sea una foto o sea una gráfica o cualquier tipo de imagen. Eso es lo que nosotros llamamos las herramientas de accesibilidad, a lo que se refería Maver, que estuvimos aprendiendo a llevar a cabo para poder lograr una accesibilidad plena de los compañeros que estudian mediante la plataforma educativa, que pudieran acceder en igualdad de condiciones, ¿está bien? Entonces, yo planteo esta pregunta que está en pantalla, que dice, ¿para quién está pensada la accesibilidad? Y parto de la base, cuando trabajo en esto, que es a lo que me dedico en la plataforma educativa de Antel, es pensar en que el universo que precisa accesibilidad es todo el universo, ¿verdad? Es el 100% de las personas. Yo puedo diseccionarlo en personas con discapacidad, que es a lo que más nos abocamos en este momento, pero también puedo pensar en un espectro más grande, de un universo más grande de personas que requieran uno o más de uno de esos componentes en función del lugar en el que están tomando el curso o en función de una problemática puntual que tengan en el momento de utilizar el recurso, ¿está bien? Y de desarrollar el curso en la plataforma. Entonces, está bueno, nos parecía interesante con Maver poder plantear esto en este contexto de pandemia, en el que se ha virtualizado la vida, en el que hemos tenido que desarrollar muchas herramientas en poco tiempo. Nosotros esto lo venimos trabajando ya hace bastante tiempo, y la accesibilidad en contenidos audiovisuales, más que nada, no es de ahora, pero sí ahora cobra una relevancia bastante importante cuando nosotros vamos a dar clase, como decía el compañero anterior que estaba participando, Martín creo que era, que llegué al final de su charla, cuando yo tengo que adaptarme, ¿no? Y tengo que adaptarme para poder comunicarme con otros a través de una plataforma. Esto además requiere y toma una dimensión completamente distinta en esta ponencia, sin ir más lejos.
si tuviéramos algún compañero con discapacidad, tendríamos que estar utilizando o tendríamos que tratar de utilizar alguna de estas herramientas para que también fuera accesible para ellos. Entonces, cobra una especial relevancia en el sentido de que se puede aplicar estas herramientas que yo voy a mostrar ahora a cualquier tipo de situación, y sobre todo las situaciones que tienen que ver con la educación, en el sentido de que si no, no están garantizadas las herramientas que nos permiten a todos acceder en igualdad de condiciones. Y esto es interesante porque, si yo vuelvo a esta imagen, la consigna del señor que plantea suban a ese árbol y esa es la prueba para poder pasar el examen, cada uno de los integrantes que están ahí, no hay un mono, hay un pingüino, hay un elefante, tendrán distintas problemáticas para llevar a cabo, tendrán distintas situaciones, más complejas, menos complejas, tendrán más herramientas para poder llevarlo a cabo, pero definitivamente no lo van a hacer de la misma manera, ¿no? Y es por eso que estaba planteada un poco esta imagen, para poder visualizar de una manera más global a qué nos referimos con que no todos estén en igualdad de condiciones para poder realizar la misma tarea, ¿verdad? Entonces, cómo pensar la accesibilidad para las distintas discapacidades y sus especificidades es cuando tenemos que empezar a pensar, bueno, para cada discapacidad, que tiene una complejidad distinta, y eso implica pensar herramientas distintas para cada una. Yo les voy a mostrar ahora, porque en realidad la idea acá es que se vayan con algún pique, alguna idea, cosas que se puedan llevar a cabo, que esto además se puede hacer para cualquier tipo de, bueno, cualquier tipo de evento, cualquier tipo de actividad, de enseñanza de comunicación. O de comunicación, las distintas herramientas. Y les voy a pasar un video muy cortito en realidad, porque es solamente para que se lleven un pantallazo de qué es lo que se puede hacer y cómo queda al final, ¿no? Que esto no quede solamente en, bueno, esto está bueno hacerlo, en realidad es bastante innovador, lleva toda una estructura que está marcada y un contexto en el que hay que desarrollar cada uno de los recursos que está escrito en las normas UNIT, que vienen, como decía Maver, de las normas españolas, y que nos marcan los parámetros en los que debemos realizar cada uno de esos recursos, digamos, ¿no? Para la audiodescripción no existe una única forma de hacer una audiodescripción, y no existe una única forma en el sentido de que tampoco existe un único recurso audiovisual, son todos muy distintos, las opciones para hacer una audiodescripción también son distintas. Yo les voy a mostrar un pequeño video, tendría que dejar de compartir esta para compartirles. Diego y su padre llegan a su casa. Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Es de mañana, Diego y su madre van al colegio. Cruzan un parque arbolado. Diego se detiene y escucha atento el cantar de los pájaros. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Los compañeros de clase escuchan atentos la lectura braille. Fondo negro, letras en blanco, bloque de texto a la izquierda. En la 11 trabajamos para que los niños y niñas ciegos de España puedan estudiar en cualquier colegio. Ya lo hacen más de 7.500, igual que Diego. Cuadro de video a la derecha acompaña el texto, mostrando a Diego y sus compañeros durante la filmación. Bien, se escuchaba bien, ¿verdad? Perfecto.
Ahí está. Bueno, el siguiente lo voy a compartir de otra manera, capaz que un pedacito para que no se nos vaya el tiempo, porque evidentemente a mí se me fue más el tiempo que a Mauer. ¿Cuál es la idea de esto? Es que ustedes vean cómo queda un recurso, que esto lleva todo un trabajo de edición en el que hay que separar las pistas de audio, ver cuáles son los espacios en blanco del audio original, que significa que no puedo pisar el sonido del pajarito, puedo decir algo que tenga que ver con lo que una persona ciega no vería de lo que sucede en el video, ¿no? La idea es que podamos dar más información de la que solo se escucha, porque efectivamente en un recurso audiovisual se ve, uno muestra un montón de cosas que están hechas para verse. Y eso es un recurso, nos parecía interesante presentar esto porque el recurso audiovisual es algo que está muy presente en nuestras vidas, mucho más ahora que tenemos más tecnología y mucho más ahora que estamos asistiendo a esta vida virtual, digamos, en el que utilizamos mucho esto, ¿no? Compartir una pantalla, hicimos un video, grabamos un recurso, y si tuviéramos compañeros ciegos en esta ponencia, no tendrían acceso a un montón de información que está detrás de eso, ¿está bien? Abajo yo me tomé el atrevimiento de poner el número de la norma con la que nosotros trabajamos y del punto de partida, para que ustedes, si quisieran buscar más información, pudieran sacar un poco más de información. El subtitulado es lo mismo. Yo les comparto, voy a hacer lo mismo, pero les voy a compartir brevemente un pedacito muy, muy cortito, pero más que nada para que ustedes puedan ver la diferencia. Flores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Pues elegí el mismo pedacito, además, entonces, para que el ustedes caracol vean y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito A ver, le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Si ven ahí, el subtitulado está a la Venga, izquierda, mamá, corre, ¿verdad? que tengo una Tiene idea. ciertas diferencias de color, Para que cada de flor tipografía, tenga su que color. nos dan También la idea hay de- flores que nos pueden dar la color idea de quién abeja habla. o color vaquita del campo. La diferencia, yo elegí el mismo pedacito del mismo video, más que nada para que ustedes pudieran ver eso, ¿no? El recurso de lengua de señas lo dejé en los dos porque es un recurso que nosotros tenemos en el aula. Esto que yo les compartí es un pedacito, un video que dura como 4 minutos, que está hecho por la Fundación 11 de España, que tiene que ver con una sensibilización para la parte visual. Discapacidad. Exacto. Y les puse ahí un poco de las normativas, que en todo caso si alguno quisiera nos puede escribir. Nosotros no agregamos acá los correos nuestros, Mauer, en la presentación, pero bueno, si alguno quisiera nos puede preguntar por ahí por el chat o se los escribimos por algún lado. Si quisieran un poco más de información, nos queda cortita, pero me gustaría darle paso a Mauer, que tenía la última partecita de la presentación, decirles que en realidad esto es una mínima parte del trabajo, no he podido casi contar ni siquiera cómo lo hacemos, pero sí me gustaría decirles que en realidad a este mundo se entra por una puerta y básicamente uno no encuentra la puerta de salida nunca porque siempre está aprendiendo. O sea, nosotros arrancamos haciendo una cosa y la fuimos perfeccionando a medida que fuimos avanzando, porque no hay forma sino de aprender todo de una y ser excelentes en lo que hacemos, porque si no, como que te quedas siempre con que siempre te falta algo. Y en realidad lo bueno de esto es que se aprende mucho haciéndolo con compañeros que tienen discapacidad, que te puedan validar el trabajo, y que vale el esfuerzo, porque implica que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder, en este caso a la educación, que no es nada menor. Entonces vale el esfuerzo, cualquier tipo de esfuerzo que uno pueda hacer para tratar de hacer ese material más accesible, ¿no? Pensarlo, decir, bueno, si yo tuviera, y si por ahí tengo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si me encuentro con alguien en la sala y no tengo algún recurso, bueno, tratar de ver cómo irle contando al otro algo, ¿no? Como decir, bueno, está pasando tal cosa, mientras que la persona habla,
no sé, contarle que en la pantalla suceden estas cosas. Hay que buscarle la forma para poder dar más información de la que se ve solamente, para poder hacerlo más accesible a más cantidad de población, ¿no? Ahí está, vamos a ver. Bueno, les cuento un poquito cuáles fueron las lecciones aprendidas rápidamente, ya estamos en los minutos finales. Bueno, en primer lugar tuvimos que ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad. Fue aprender a realizar los cursos y a diseñar los cursos desde una nueva perspectiva. En este proceso no había una receta, sino que fue un aprendizaje en base a prueba y error. Muchas cosas las probábamos y veíamos si funcionaban y cómo funcionaban. Otra de las cosas es que en esto lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando uno miraba el contenido después que finalmente quedaba accesible, decía, bueno, capaz que el video tendría que tener una mejor calidad. Bueno, sí, se podría invertir tiempo en eso, pero lo principal era poder llegar con un curso que fuera accesible, más allá de que capaz que no tenía toda la calidad que se requería a veces en el contenido audiovisual o en la forma o en la voz o en el audio descriptor. Pero eso era un primer paso sobre el cual íbamos a dar el siguiente paso. Entonces fue como ir por aproximaciones sucesivas. Lo otro importante en todo este proceso es que el diseño del curso, una vez que está durante el proceso y una vez que está finalizado, que se testee con la persona que tiene esa discapacidad para el cual se generó la accesibilidad. En este proceso muchas veces nos pasaba que a veces terminábamos de generar un contenido y lo dábamos a probar por una persona, por ejemplo, ciega, y decía, pero bueno, ¿por qué me estás dando esa descripción si en realidad los elementos que me están dando no me sirven a mí para conformarme una idea de lo que trata? ¿O por qué agregaste esto? Esto es más una interpretación que lo que está pasando realmente en el video. Bueno, ese es el otro punto que también constituye una lección aprendida, es el tema de la objetividad. Acá lo que nosotros tenemos que referir es aportar información que permita a la persona contextualizar la información que se está dando en ese audiovisual, pero no dar una interpretación propia de quién está generando esa accesibilidad. Y en el último minuto les queremos compartir cuáles son nuestros desafíos de aquí en más. Fue un proceso donde tuvimos muchas aproximaciones sucesivas a partir de qué era lo que teníamos que hacer, mucho aprendizaje. Ahora lo que queremos es lograr estandarizar ese proceso y en un futuro posiblemente certificar bajo las normas UNIT. El otro desafío que tenemos, en vez de generar accesibilidad a cursos que ya están diseñados, es empezar a lo que se llama el diseño universal de aprendizaje. Desde el origen de que se empieza a generar el curso, ya tiene que tener el diseño universal. Porque si no, muchas veces es mucho más complicado y más difícil generar accesibilidad sobre un contenido que ya está hecho. Simplemente que el desafío es llegar al equilibrio entre las demandas y la oferta que podemos hacer de cursos accesibles. Porque bueno, tenemos una determinada población y bueno, eso implica no solamente generar una oferta para las habilidades, conocimientos y competencias que requiere el puesto actual, sino las oportunidades de desarrollo que esa persona pueda tener dentro de la empresa. Entonces es acompasar la formación para preparar a esa persona con discapacidad para que pueda tener igualdad de oportunidades, por ejemplo, en un llamado a concurso para cambiar de tarea o para ascender dentro de la estructura organizativa de la organización. Bueno, terminando, muchas gracias a todos y estamos a las órdenes si quieren contar con la poca experiencia que tenemos en esta actividad. Muchas gracias.